Gracias a Dios por este hermoso tiempo que Él nos permite compartir, por los testimonios hermosos que hemos escuchado, el testimonio de Mariana. Qué bueno es ver cómo Dios le ha ayudado en sus necesidades y cómo le ha dado propósito de eternidad. Por las chicas de Pandero, que han compartido esta hermosa canción que hemos disfrutado, que de alguna manera nos hace vislumbrar el cielo cuando estemos allí en la presencia del Señor. Dice la palabra que vamos a adorarle allí en su presencia por toda la eternidad, cantándole alabanzas. Y hablando de eternidad, me gustaría que podamos comenzar hoy una serie de predicaciones que tienen que ver justamente con valores que cotizan en el cielo. En una oportunidad, un joven se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, di a mi hermano que divida su herencia conmigo. Jesús lo miró y le dijo: Amigo, ¿quién me ha puesto a mí como juez o partidor? Y luego, hablando a los discípulos, les dijo: Guardaos pues de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y les contó la parábola del rico insensato, ese hombre que había estado durante toda su vida acumulando riquezas y tesoros. Sin embargo, en una oportunidad el Señor le llamó a su presencia y era una persona tremendamente pobre espiritualmente hablando. Y justamente estos valores que cotizan en el cielo tienen que ver con actitudes y con acciones que de alguna manera el Señor tiene presente cuando estemos allí en su presencia, pero que bendice la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Esta semana tuvimos la oportunidad con mi esposa y con otros pastores de la congregación de participar de un velatorio a través de Zoom del pastor de alguna de las hermanas de nuestra congregación. Este hombre llamado Manuel falleció y partió a la presencia del Señor en esta semana justamente, y los hijos y los nietos, algunos viviendo en España, otros viviendo en Bolivia, otros viviendo aquí en la Argentina, hicieron una reunión de Zoom para recordar su memoria. Y fue impresionante cómo cada uno de ellos daba gracias a Dios en medio del dolor y del sufrimiento por diferentes actitudes de Manuel. Lo recordaban yendo al monte a orar cada semana, lo recordaban orando e intercediendo en su hogar, lo recordaban leyendo la palabra y enseñándosela a sus hijos y a sus nietos, lo recordaban sirviendo allí en la iglesia, en la escuela dominical, los recordaba amando a su familia y ocupándose de ellos. Y estos son valores que cotizan en el cielo, frente a los desvalores de nuestra sociedad en la cual hoy estamos insertos. El valor de la humildad frente al desvalor del orgullo. El valor de la generosidad frente al desvalor de la codicia o de la avaricia. El valor de la misericordia frente al desvalor de la indiferencia o la discriminación. Y así podríamos seguir mencionando muchos valores que Dios desea que nosotros atesoremos en nuestro corazón y vivamos en nuestra vida cotidiana. Me gustaría que hoy podamos comenzar con uno de los valores más importantes para Dios y que debemos cultivar en nuestras vidas: el valor de la fe. El valor de la fe. Dice la palabra: el justo por la fe vivirá. Vamos a leer un pasaje en Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante, que dice así: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El valor de la fe tiene que ver con el valor de los sueños, de los proyectos, de aquellas cosas que nos hacen mirar hacia el futuro con esperanza y nos hace construir algo diferente que tiene que ver con los sueños y con los proyectos de Dios.
No es solamente un anhelo, no es solamente una esperanza, sino dice la palabra que la fe es la convicción de lo que se está esperando. Es la seguridad de aquellas cosas que no vemos, pero que podemos trabajar para que se hagan realidad en nuestras vidas. Los grandes hombres y mujeres de Dios que se mencionan allí en Hebreos 11 y a lo largo de toda la Biblia fueron hombres y mujeres que supieron escuchar la voz de Dios, obedecerle y llevar adelante sus planes y sus proyectos. Dice la Biblia en el Salmo 32, versículo 8, Dios dice, mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones, te daré consejo, te enseñaré el camino que debes seguir. Así que para vivir una vida de fe tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y tenemos que obedecerle en los sueños y en los proyectos que Él tiene para nuestras vidas, que sin duda alguna serán también aquellos que nosotros vamos a poder trabajar y luchar para que puedan llevarse adelante. ¿Cómo aprendemos a escuchar la voz de Dios o cómo podemos escuchar la voz de Dios para unirnos a su propósito? Bueno, en primer lugar, aprendemos a escuchar la voz de Dios cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la Biblia, y Dios nos habla a nuestra vida y podemos vislumbrar su propósito para con nosotros. Dice la palabra de Dios justamente en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así pues la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, sea de manera concreta, así física, o a través de las redes sociales podemos leer la palabra de Dios, Dios edifica nuestras vidas y habla a nuestro corazón. Me encanta el pasaje que el Señor le dio a Josué, allí en Josué 1:8, cuando Josué tuvo que hacerse cargo del liderazgo del pueblo de Israel, cuando partió a la presencia del Señor un líder tan poderoso y tan influyente como era Moisés, el Señor le habló a Josué y le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué hermosa promesa, cuando nosotros podemos leer la palabra de Dios, cuando podemos meditar en ella cada día, cuando podemos indagar en las Escrituras, Dios va inspirando en nuestro corazón y va hablando justamente a nuestra vida. El apóstol Pedro justamente en una de sus cartas dice lo siguiente, 2 Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Allí tenemos la palabra de Dios, la antorcha que ilumina y que es la lámpara que de alguna manera nos ayuda a poder discernir y entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En medio de la oscuridad de este tiempo en el cual vivimos, Dios ilumina nuestra mente, nuestra conciencia y nuestro caminar a través de su palabra. Y cuando vamos a la palabra del Señor, podemos tener seguridad de que Él va a edificar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y nos va a dar instrucciones acerca de cómo debemos vivir y aquello que debemos hacer. En cualquier circunstancia en que nosotros estemos atravesando, podemos ir a la palabra de Dios en busca de consejo. Una vez leí el testimonio de un pastor llamado Jerry Coot, que dice que él iba de lugar en lugar predicando la palabra y enseñando, y muchas personas pasaban a orar para que él orase por su vida y que de alguna manera le diese consejo y ayuda en diferentes situaciones que las personas tenían que atravesar.
Y él cuenta que en una oportunidad una señora se acercó a él y le dijo: pastor, ¿tiene alguna palabra de Dios para mi vida? ¿Tiene algún consejo de Dios para mí? Claro, ella pensaba que Dios le había revelado al pastor alguna profecía o alguna palabra de conocimiento, alguna palabra específica de Dios para ella. Pero él le dijo algo particular, muy peculiar, que a mí realmente me agradó. Él le dijo: sí, hermana, tengo una palabra de Dios para su vida. Y ella estaba entusiasmada diciendo: el pastor me va a decir alguna palabra de Dios para mi vida que va a orientar lo que tengo que hacer. Y él le dijo: tengo una palabra de Dios para su vida. Y ella dijo: ¿cuál es, pastor? Dígame. Y él le dijo: lea la Biblia, lea la Biblia. Cuando era joven escuché a Luis Palau compartir la palabra en muchas oportunidades. Mi mamá cada mañana ponía Cruzada con Luis Palau a las 7 menos cuarto en Radio Colonia, y esto fue realmente algo un alimento en mi adolescencia que realmente me edificó mientras entre dormido me levantaba para ir al colegio. Y en una oportunidad Palau dijo algo muy interesante. Dijo: cuando tengas dudas de lo que Dios ha dicho, vuelve a lo que Dios ya ha dicho. Cuando tengas dudas de lo que Dios te está diciendo, vuelve a lo que Dios ya ha dicho. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para poder entender la voluntad de Dios para nuestras vidas y vivir una vida de fe, tenemos que ir a la palabra y meditar en ella cada día. En segundo lugar, debemos orar para que Dios hable a nuestros corazones. Aquellas personas que han servido a Dios fueron personas que han orado y han buscado la voluntad de Dios y la sabiduría de Dios en aquellas cosas que debían hacer. Josué buscaba la voluntad de Dios y oraba a Dios para que Dios le guiara, y Dios encaminaba su vida en su propósito. Así nos dice también la vida de José, aquel hombre que usó Dios de tal manera para interpretar los sueños del faraón e infinidad de otros sueños de personas que estuvieron a su lado. Y dice que José oraba y buscaba la sabiduría de Dios, y Dios le revelaba sus sueños y sus propósitos. Así lo vemos también a Moisés, tomando su tienda de campaña y yendo a un lugar aparte en el desierto. Y dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Así también oraba Daniel cuando tenía revelaciones impresionantes acerca del futuro. Y muchas de esas revelaciones eran realmente muy difíciles de entender. Sin embargo, nos dice la palabra que Daniel oraba a Dios y Dios les revelaba también su propósito. Así lo hacía también el Señor Jesús. Nos dice la Biblia allí en el Evangelio de Marcos: levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, se iba a un lugar desierto y allí oraba. O muchas veces cuando la multitud le acosaba y en medio de las necesidades que las personas tenían, dice que luego de despedir a la multitud, Jesús subía al monte para orar. En Jeremías capítulo 29, versículo 11 en adelante se nos dice así: Dios dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Entonces ustedes vendrán en oración, me buscarán en oración y yo los oiré. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Allí vemos que Dios tenía planes para ese pueblo que estaba allí en el destierro en Babilonia. Y le dijo: ustedes, yo tengo planes para su bien y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza.
pero ustedes me buscarán en oración y me encontrarán, y yo me les revelaré a ustedes, porque ustedes me buscarán de todo corazón. Cuando nosotros oramos, podemos tener la certeza de que Dios también va a hablar a nuestro corazón. En tercer lugar, las circunstancias también son oportunidades en las cuales Dios habla a nuestras vidas y nos instruye en su voluntad. Muchas de las personas a las cuales el Señor le habló allí, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, que hemos estado leyendo, fueron personas a las cuales el Señor le habló por medio de las circunstancias y se unieron a Dios en lo que Dios quería hacer con sus vidas. Por ejemplo, vemos a Noé en medio de ese caos en el cual estaba viviendo la sociedad en la cual él se encontraba. Sin embargo, Dios le habló a Noé para que construyese un arca en el cual se salvase él, su familia y toda justamente los animales que hizo entrar en aquel barco gigante, en aquella arca. Y nos dice que Noé le creyó a Dios y durante 120 años trabajó en el proyecto y en el sueño que Dios le había dado para salvarse él, su familia y justamente todos los animales que hizo entrar en aquella arca. Así Dios llamó por medio de las circunstancias a Moisés y lo llamó para que libertase al pueblo de Israel. Y dice la palabra que Moisés obedeció al Señor y se sostuvo como viendo al invisible. Y en medio de las circunstancias que el pueblo estaba atravesando, allí también Moisés fue usado por Dios para esta tarea. Y podríamos nombrar a infinidad de hombres y mujeres de Dios que Dios utilizó a lo largo de la palabra y que fueron movidas a unirse con Dios en medio de las circunstancias que estaban atravesando. Y grandes hombres de Dios y mujeres de Dios a lo largo de la historia se unieron a Dios y fueron llamados por Dios y mostrándole Dios su propósito, no por medio de la palabra ni por medio de la oración, sino por medio de las circunstancias que ellos tuvieron que atravesar. Uno de ellos fue Jorge Müller, allí en el siglo XIX. Este hombre realmente maravilloso, impactó mi vida cuando yo era jovencito. El hombre que se atrevió a confiar a Dios las necesidades de los pobres. Müller era un pastor rural sin mucha relevancia, un hombre que de alguna manera estaba pastoreando una pequeña congregación allí en Bristol, Inglaterra, y nos dice que en una oportunidad, mientras él estaba allí caminando por las calles de Bristol, escuchó la voz de un niño huérfano que estaba en un orfanato, que era una especie de hospicio donde los chicos estaban con muchas necesidades y estaban prácticamente encarcelados en aquellos lugares. Él escuchó la voz de un niño que le decía: pastor, por favor, ayúdenos, por favor, ayúdenos. Y dice que ese clamor Dios grabó en su corazón. Y a partir de aquel momento ya no podía dormir por las noches porque escuchaba el clamor no solamente de este niño que le pedía ayuda, sino de infinidad de otros niños que estaban allí sufriendo realmente la soledad y el abandono. Y Müller comenzó a orar y a trabajar con Dios para comenzar a construir hogares en los cuales pudiera albergar a muchos de esos niños que estaban allí sufriendo en aquella ciudad. Y comenzó el trabajo con niños y comenzó esos hogares en los cuales, con la ayuda del Señor y la obediencia a lo que Dios había marcado en su corazón por medio de las circunstancias, comenzó los hogares famosos de Jorge Müller, donde alimentó a más de 2000 niños cada día durante todo su ministerio. También impactó en mi vida el testimonio de Moody, un jovencito con pocos recursos, huérfano, que fue a vivir a la casa de su abuelo
allí en la ciudad de Chicago. Y nos dice el testimonio de Müller de que siendo muy jovencito, él comenzó a tener carga por muchos de los niños que estaban allí en situación de calle. Y tengo acá el testimonio que me gustaría leértelo. Dice: Moody fue un joven sin demasiadas capacidades, sobresaliente, pero con un profundo amor por aquellas personas que necesitaban de Cristo. Nació en un hogar de padres humildes, trabajadores, inmigrantes, en una región agrícola. Su papá era albañil. Quedó huérfano de padre a los 4 años y la familia de 6 hermanos tuvo que enfrentarse a graves problemas financieros. A los 7 años se vio obligado a ponerse a trabajar y a los 17 se trasladó a Boston, donde consiguió trabajo como ayudante de zapatero con su tío. Al llegar a Boston comenzó a asistir a la iglesia de la ciudad, en donde conoció a Cristo. Impactado por el trabajo con los niños de los lugares más necesitados, le propuso al pastor comenzar los clubes bíblicos de enseñanza, lo que luego se conoció como la escuela dominical. Los domingos por la mañana comenzó a dedicarse a visitar hoteles en los barrios marginales y las casas de ayuntamiento. Distribuía tratados e invitaba a los niños a la iglesia. A los pocos meses, los salones de la iglesia no tenían más lugar para albergar a los niños. Así que decidió trasladar el trabajo a un lugar más grande y alquilaron el salón de baile de la ciudad. Cada domingo a las 7 de la mañana limpiaban la suciedad de las actividades del día anterior y junto al grupo de colaboradores salía a invitar a los niños por las calles y en sus casas. La escuela dominical de Moody llegó a tener más de 1000 niños cada fin de semana. Cuenta que cuando el presidente Lincoln visitó la ciudad, quiso conocer personalmente el trabajo que Moody estaba realizando con los niños más necesitados y quedó maravillado por su trabajo. La frase que tocó el corazón de Moody y que lo hizo involucrar en el ministerio que llevó adelante fue una predicación de Charles Spurgeon que decía: el mundo está esperando ver lo que Dios puede hacer a través de un hombre o de una mujer completamente consagrado a Él. Te la repito, el mundo está esperando ver lo que Dios puede hacer a través de un hombre o de una mujer completamente consagrado a Él. Y Moody dijo: yo quiero ser ese hombre, yo quiero ser ese hombre. Las circunstancias nos invitan a unirnos a Dios en el trabajo que Él quiere hacer con nosotros y a vivir una vida de fe. Y por último, en cuarto lugar, las pasiones que Dios pone en nuestros corazones y los intereses que Dios graba en nuestra vida a lo largo de toda nuestra vida, desde el vientre de nuestra madre, tiene que ver también con la voluntad de Dios para con nosotros. Dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 13, que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y que Dios va trabajando en nuestras vidas desde el vientre de nuestra madre para llevar adelante sus propósitos en nosotros. Si hay algo hermoso que me encanta de nuestro Dios, es que Dios no improvisa. Dice la palabra que nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo y que de alguna manera ha trabajado con nosotros para los proyectos y para los sueños que Él tiene que llevar adelante a través de nuestras vidas. Y cuando nos unimos a Dios en lo que Él quiere hacer, a vivir una vida de fe como lo hemos estado compartiendo en esta tarde, tiene que ver justamente con intereses, con pasiones, con anhelos y con sueños que Él va poniendo también en nuestro corazón. Entonces Dios nos habla
a través de la palabra, Dios nos habla a través de la oración, Dios nos habla a través de las circunstancias y Dios nos habla también a través de los sueños y de las pasiones que Él va poniendo en nuestro corazón para que nosotros podamos unirnos a sus propósitos y vivir justamente una vida de fe. Yo quiero animarte en este tiempo a que nosotros nos unamos a Él para poder vivir una vida de fe. Mira, estamos viviendo tiempos realmente de mucha necesidad, de mucha incertidumbre a través de esta pandemia por medio del COVID-19 que está realmente poniendo en jaque a la sociedad. Sin embargo, también las circunstancias son maneras en las cuales Dios nos llama a trabajar y unirnos a Él en su propósito. La palabra de Dios nos enseña que Él quiere que vivamos una vida de fe. Y una vida de fe tiene que ver con los sueños, tiene que ver con los proyectos, tiene que ver con vislumbrar el futuro en relación a su voluntad y unirnos a Él en lo que Él quiere hacer con nosotros. Quería en este tiempo terminar con un pasaje de Hebreos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Dice, por eso nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que se nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien también la perfecciona. El Señor Jesús está a nuestro lado. De Él procede la fe que tenemos y la confianza en nuestro Dios, pero Él es también quien la perfecciona. Todas estas personas, dice el autor de Hebreos, son como una gran nube de testigos que de alguna manera nos inspiran y son también referentes en los cuales también nosotros nos reflejamos. Pero por sobre todas las cosas, fijamos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Él es quien ha dicho, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré ni te desampararé. Y confiamos en nuestro Señor para todos los proyectos y los sueños que Él tiene para con nosotros en este tiempo que nos toca vivir. Si nunca has entregado tu corazón a Jesús, este es el tiempo también que Él quiere que le abras tu corazón, que Jesús pueda vivir en tu vida, que ayuda a vivir una vida con propósito de eternidad. Vamos a estar orando al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta hermosa palabra que hemos podido compartir y por esta virtud de la fe que de alguna manera nos ayuda a vivir una vida en comunión contigo y en confianza plenamente en ti. Tu palabra dice, el justo por la fe vivirá. Y es en esta fe que tenemos en Jesús, que está basada nuestra confianza y también el propósito y el sentido que vos tenés para con cada uno de nosotros. Si hay alguien que todavía no ha entregado su corazón a Cristo, que en este tiempo pueda hacerlo. Si nunca has entregado tu corazón, dile, Señor Jesús, yo creo que eres el Hijo de Dios, que has muerto en la cruz por mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir una vida con perspectiva de eternidad. Te doy gracias, Señor, porque creo que tú lo haces. En tu nombre, amén. Gracias por participar con nosotros. Quédate porque queremos compartir contigo un videíto en el cual de alguna manera nos gozamos en lo que Dios nos está permitiendo hacer en este tiempo. Escribinos a nuestro WhatsApp o a las redes sociales que te vamos a estar compartiendo. Queremos conocerte, queremos que te unas a nosotros también en los grupos de estudio bíblico y de oración y de servicio que tenemos durante la semana. Dios te bendiga, nos vemos pronto.